Just to start with, Ali, thank you, Ali, so much for your talk, and it was really good. And but probably some of the people in the audience don't know what is a computational model, because you were talking about the oscillations and how can we modulate it. Can you, in 2 sentences, say what is a computational model to be understood for everyone? You questioned in 3 sentences, Yes, and I answer in okay, 2 4. No more than that. 7 words. Actually, what we do, we believe that all the functions of the brain arise from the activity of the neurons. Maybe you have seen the activity of the neurons is firing. There is a potential difference between inside and outside the neurons, which is usually constant, but sometimes it changes and shows some upstrokes. These are called firing of the neurons or activity of the neurons. We have some models that can simulate this activity based on the biological facts. So we can simulate them with some mathematical equations and solve this with the computer. But there are many details. For example, there are excitatory neurons, inhibitory neurons. There are connection between them. We know that how the activity of the connection changes. There are several time scales, as I showed you, that are very important. Some of them are short, some of them are long. But it seems that with this in silico brain, I call it, the brain is in your computer. You can replicate the electrical activity of the brain, which is observed in the EEG signals, in the local field potential. So we have evidences that with these computer models, we can actually have some, at least, electrical activity that is similar to what we observe in the brain. Great, it's 3 sentences. Long sentence. Okay, so this will be mixed in English and Spanish. So if you wanted to ask in English or in Spanish, no, it doesn't matter. Okay, just to. I think, Ali, you understood very well the Spanish, so probably we can continue. But yeah, o sea, una pregunta que queda aquí y que quizás está en el debate y que muy bien ha planteado Elena también, ¿no? Es la ética, ¿no? O sea, el realmente, como si finalmente podemos tener modelos, podemos tener sistemas que sepamos o anticipemos cómo cambiar el cerebro para mejorar su capacidad, realmente pasar de esta campana de Gauss a una campana de Gauss completamente nueva que se planteaba antes. ¿Es ético hacerlo? ¿Lo deberíamos hacer en todos los sujetos? ¿Cuándo sí, cuándo no? Pues abrimos el debate. Did you understand, Ali? I'm talking about the ethical problem of doing the stimulation, when we have to do it, if it is correct to do it in all cases, like in controls, in patients, or what are the limits of that? Bueno, es un poco lo que hemos comentado, lo que hemos empezado a comentar esta mañana, ¿no? A mí, a nivel ético, o sea, yo no tengo problemas éticos conmigo misma, digamos, porque no hago estimulación en sujetos sanos. Entonces, en pacientes lo veo clarísimo, la utilidad la veo clarísima. Y luego la fina línea entre qué es una persona sana, si encontramos alguno sano en el mundo, y qué es patológico, también es muy fina. Entonces, creo que son muchos factores los que hay que tener en cuenta, pero siempre hay que tomar las decisiones, como hemos comentado antes, pensando que si se pueden usar mal, alguien las usará mal. O sea, dando por supuesto de que el ser humano es terrible. De que el ser humano es terrible. Y no es que sea la mayoría de los seres humanos terribles, pero es que con que haya uno, hay que regular pensando en ese uno, ¿no? Entonces, a mí me gusta, o me gustaría que las regulaciones se pasaran de conservadoras
más que lo contrario. Me generan menos problemas éticos pasarme de estricta que ser excesivamente permisiva y que venga alguien que lo use mal, ¿no? Pero bueno, siempre teniendo en cuenta eso, la línea de lo que decíamos, el deterioro cognitivo asociado a la edad es una persona sana y ahí me parece bien hacer neuromodulación para mejorar la calidad de vida, que no deriven en degenerativas, entonces es muy fina. En niños, ya lo he dicho antes, en niños yo lo tengo muy claro. En niños tengo que ver muy claramente el coste-beneficio. Y hemos estimulado a niños saltándonos, digamos, todas las limitaciones de seguridad de no lo hagas en epilepsia, no lo hagas, ¿no? Y hemos hecho estimulación en epilepsia, porque el coste-beneficio era muy evidente. O sea, en parálisis cerebrales muy severas que no tienen ni siquiera control cefálico, está mal decirlo, pero poco tienen que perder. O sea, lo que comentabas tú antes, al final el margen de mejora es tan grande que aquellos sujetos que están muy abajo tienen mucho margen. Entonces, no soy tampoco excesivamente conservadora a la hora de utilizar las técnicas viendo los posibles beneficios, pero sí, para hacer superhombres y supermujeres creo que no es necesario tampoco, o sea, pero bueno, no es fácil. Sí, voy a decir algo. Sí, para que la gente se caliente y entre. Estaban entrando ya, estaban... Pero vamos a darle que más excusas todavía. A ver, la cuestión es la siguiente, Elena. Yo creo que, vamos a ver, ¿qué es la educación por la que pasan los niños? ¿Qué es? ¿No es un programa de mejora? Cuando van al cole, Sí. ¿cuál es el objetivo? Que desarrollen todo su potencial. Eso es lo que pretendemos, ¿no? ¿Por qué razón ves diferente el ayudar en ese proceso, un proceso de estimulación del tipo que tú haces? No veo por qué, o sea, ¿qué diferencia cualitativa ves entre ambas cosas? O sea, ¿la educación te parecería bien? Que la gente vaya al cole y aprenda cosas, así, ¿no? Sí. Ser neuromodule. Entonces, Eso es que me parece bien. Sí, la diferencia sí es endógena o es exógena, supongo. Si lo haces tú mismo o te lo facilitan desde fuera. O sea, a mí me gusta que se aprendan la lista de los Reyes Godos. Me parece pero que es ¿no hay importante. necesidad? O sea, Pero es que hay muchas cosas que hacemos no por necesidad, sino por gusto o por mejorar la especie humana. bueno, pero responde a la pregunta. O sea, la pregunta es muy específica. ¿Ves que claramente supone una diferencia ética el que yo mejore el desarrollo cognitivo de los niños por pura educación yendo al cole a que lo haga por un procedimiento similar al que tú utilizas con tus pacientes? ¿Lo ves claramente distinto? Claramente. No, lo veo distinto. Lo veo distinto y además con niños me surge una duda más allá, y es que no tenemos muy claro cómo estas técnicas interfieren o intervienen en el desarrollo cerebral. O sea, a mí no me gusta trabajar con un cerebro en desarrollo. Me gusta trabajar con un cerebro en desarrollo si claramente no se está desarrollando bien. Pero si se está desarrollando bien, no entiendo por qué tenemos que ser más listos, más altos y más guapos, si estamos bien como estamos. Lo que estás diciendo es los efectos secundarios no conocen. Le han preguntado antes sobre eso en el público. De hecho, no hay. Efectos secundarios, lo has dicho. No digo que haya efectos secundarios, o sea, no digo que haya efectos secundarios. O sea, en pacientes está claro que el beneficio es mucho mayor que el posible coste. En participantes sanos, en personas sanas, como este beneficio no lo veo claro, prefiero no tomar el riesgo porque me parece que no hay necesidad de ser más listos. Es que ser más listos no nos va a hacer ni la vida más fácil, ni que el mundo sea mejor, ni nada. O sea, no hay ninguna repercusión positiva en ser más listos, yo creo. Eso no es cierto. Pues hay un montón de listos que nos están poniendo el mundo patas arriba. ¿Qué opina el público? ¿Pensáis que es verdad que es positivo que haya un incremento en la sofisticación cognitiva o intelectual de la población, o va a ser algo negativo? ¿Qué pensáis? Yo pienso que sí, que hay una... Y es estupendo, todo el mundo como padre. No digo que sometería a mis hijos a algo así, de todas maneras ya son mayores, ya están perdidos
A ver, Bueno, pasan al pool de Pero pacientes igual. van a declinar entonces, ¿no? Y ahí se puede Ahí sí, estimular. sí. pero yo pienso que sí, que existe una ventaja en ser más inteligente y tener más capacidad creativa, etcétera, etcétera. Una ventaja que se relaciona con el trabajo que vas a tener, lo que vas a ganar, etcétera. No sé qué decirte. La gente va a una... O sea, se cambia la cara para quedar más guatos. Se parecen a Michael Jackson, todos. Pero ellos piensan que son más guapos porque aumentan sus posibilidades de emparejarse mejor. Yo creo que está en nuestra cabeza el tratar de cambiarlo. Es algo que queremos ahí y creo que debe ganar. No estoy tan segura. Michael Jackson. Claro, yo no estoy tan segura. O sea, es un poco el símil que utilizas, pues está bien utilizado. Yo no las veo más guapas operadas. Y no sé si se emparejan más fácilmente tampoco. Entonces, Pero esa es la motivación. esa es la motivación, pero a lo mejor es una motivación errónea, porque yo de los hombres con los que hablo no dicen, está mucho más guapa operada, ¿no? O al revés, lo digo en femenino y masculino porque normalmente son más las mujeres. Y creo que ser más inteligente tampoco está asociado directamente con ser más feliz, ni tener un mejor trabajo, ni cobrar más. Creo que eso está mucho más relacionado con el esfuerzo que con la inteligencia. Y de hecho creo que la inteligencia puede ser un arma de doble filo, porque te hace más vago en muchas... Potencialmente es así, Claro. pero los datos que conocemos, Elena, es que una mayor capacidad intelectual te hace la vida más fácil en general. Esto lo sabemos ya. Hasta un límite, yo creo. Bueno, en fin, no sé. Yo creo que esto lo sabemos bastante bien. Sí, pero en esa campana de Gauss ya estamos. ¿Necesitamos mover la campana de Gauss? A lo mejor si la movemos, Pues cambiamos esto. es un objetivo. Los proyectos que se han financiado con bastante entusiasmo en psicología, en la investigación psicológica, han consistido fundamentalmente en averiguar qué tipo de cosas podemos hacer para mejorar ese tipo de competencias cognitivas que sabemos que a la gente que está en la zona de riesgo le va a hacer la vida más fácil. Este ha sido el objetivo. Y por tanto, esa mejora en gente que no tiene ningún problema grave, pero que tiene la vida más complicada, pretendemos mejorar sus capacidades cognitivas, porque lo pasan mal. Vamos a ver qué dice la audiencia. Yo lo pretendía, pero está muy callado. Tú tenías una pregunta. Tienes que coger el micrófono, si no, no. Depende del objetivo. Yo no sé cuál sería el objetivo. O sea, por eso el objetivo de intentar que los niños, de forma general, cambien antes. Es que el desarrollo es lento. Y que el desarrollo sea lento, a lo mejor es positivo. O relevante. Entonces, no sé muy bien cuál es el objetivo de pretender que, aparte que estamos planteando aplicar una metodología que todavía no conocemos. En eso consiste la investigación. Pero es que eso... no entiendo el objetivo. Pero aparte de todo, yo no he dicho que lleguen antes. He dicho mejorar. No he dicho cuándo. Mejorar en el desarrollo es llegar antes. Parece como que los niños que llegan antes son los más listos. Y además es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Sí, es una que... Pero Oye, el concepto es... Sí, yo creo que lo explica antes Roberto también, además que los más inteligentes se les nota más tarde porque es cuando son más independientes del sistema, ¿no? O sea, un poco Pues esa idea. la predicción, ¿no? Que Sí. se decía por cuando ya nos hacíamos mayores. No, o sea... Yo es que el sistema cognitivo, las capacidades del ser humano son tan complejas que pretender que hay una cosa que es la inteligencia demasiado simplista. Entonces, no sé muy bien cuál es el concepto este de inteligencia al que nos referimos. Mi sensación, lo que yo le digo a mis alumnos siempre es que tenemos que abandonar el concepto de inteligencia. Entonces, partiendo de ahí... entonces, no tenemos capacidad de comunicación, entonces. Está claro. Me refiero a un concepto de inteligencia. Es el mayor experto de inteligencia. Yo quiero pensar realmente cosas que no alcanzo probablemente. Pero claro, cuando hablamos de inteligencia yo siempre pienso en ese concepto antiguo que se utilizaba cuando no teníamos modelos del sistema cognitivo tan complejos como los que tenemos ahora.
Entonces sabemos que los seres humanos somos complejos. Está la motivación, está la emoción, están las ganas, la falta de ganas, las necesidades, estas cosas. Entonces, el algoritmo es muy complejo. ¿Del? El algoritmo ¿El algoritmo de qué? del ser humano, psicólogo. Sí, precisamente por eso terminé mi charla con un consejo para intentar simplificar. Justamente ese era el objetivo de esa última diapositiva. Si te planteas algo así como que todo es muy complejo, al final vamos a quedarnos en un colapso investigador. Porque por la misma regla de tres, si tú me dices que el concepto de inteligencia es muy complejo y por tanto debemos abandonarlo, la memoria no es muy compleja, la atención no es muy compleja. Cognitivos, es ser humanos. Claro, pero entonces, entonces la postura a partir de aquí es como es muy complejo, abandono toda esperanza e intentar comprender el fenómeno. No, todo lo contrario. Yo Entonces- deseo comprenderlo dentro de intentando entender la complejidad en sí. Claro, es que en ningún caso el de resaltar la importancia que tiene, que está documentada, de esa capacidad intelectual tal y como la medimos en psicología, eso no te lleva a concluir que por tanto el sistema humano se pueda reducir a eso. Nadie está diciendo eso. Pero que ese concepto científico que estudiamos en psicología hace mucho tiempo es un aspecto nuclear de esa arquitectura psicológica, más que incluye personalidad, que incluye motivación, que incluye lo que tú quieras, un montón de cosas. Pero que incluya muchas cosas no es lo mismo que todas ellas sean igualmente importantes para entender el comportamiento humano. Fíjate, por ejemplo, antes comentaba un ejemplo, Elena, muy bonito en su ponencia, que decía, es que a la estimulación no reacciona igual un neurótico y abierto a la experiencia que un estable. Y ese tipo de interacciones lo estudiamos expresamente en relación, por ejemplo, con la capacidad intelectual. Sabemos ya que una persona muy inteligente, muy neurótica, no es igual o no funciona igual en su vida cotidiana que una persona muy inteligente y estable emocionalmente, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que no somos tan ingenuos de suponer que por el hecho de que le demos protagonismo a esa capacidad intelectual nos olvidamos del resto de las cosas. En absoluto. Yo por retomar un poco la idea, o sea, una de las razones del debate que yo intentaba abrir y que es bastante amplio en general, pues es si una persona tiene su campana de Gauss, cómo de positivo o negativo sería transportarle a un sitio. Por ejemplo, estoy pensando, uno de los problemas que cuando trabajaba con los de neuropsicología de los de la NASA, los astronautas, decían, es que tenemos que conseguir que incrementen sus periodos de atención mucho más tiempo. Claro, yo decía, estás jugando con el límite del sistema. Es decir, incrementar su capacidad de atención en vez de en 20 minutos, que sean 40 minutos, es sano. Es decir, ¿estás llevando a un sistema a un límite o no? O sea, podría ser un concepto ético. Vosotros dos teníais preguntas en ese sentido o en otro. Bueno, yo por intentar sumarme a la pregunta de si debemos desplazar la campana de Gauss a la derecha y que todo el mundo sea más inteligente, y por traer la felicidad a colación, que es un tema que me encanta, no sé si la felicidad relacionada con la inteligencia lo es de forma absoluta o lo es de forma diferencial. Que el más inteligente sea más feliz porque es más inteligente que el de al lado. Si todos somos más inteligentes, en valor absoluto, probablemente el que siga siendo más inteligente porque nos hemos desplazado todos 10 puntos de cociente a la derecha, probablemente sigan siendo los de la derecha más felices y se siga dando la felicidad. ¿Puedo responder? Claro, Teresa, sí, por favor. Es que es una pregunta muy interesante. Es que ya sabemos qué va a ocurrir si conseguimos desplazar esa campana de Gauss en el esquema que ponía Fernando en su presentación, en la parte de la derecha. Si movemos la campana de Gauss hacia arriba, ya no hace falta que sean 10 puntos. Con 3 puntos, si son reales, ya va a tener un impacto en la vida cotidiana de la gente que ya hemos cuantificado. Si tú mueves la curva, vas a sacar de zona de riesgo en adaptación social a un montón de gente en la población. Y de eso va la historia. Si conseguimos desplazar esa campana de Gauss hacia arriba, ya hemos cuantificado el impacto positivo que va a tener eso, sobre todo en la parte baja de la campana de Gauss. Pero esto, si la sociedad siguiera como ahora. Pero es que si todos fuésemos más inteligentes, la sociedad no sería como la de ahora. Yo estoy justo ahí.
Porque si Es que lo se cambia crearía- todo. se crearía un nuevo sistema y yo entiendo y parto de la base de que el más inteligente, por estadística, tiende a ser más feliz porque tiene más herramientas, por lo que sea, bien, ok. Bueno, yo sí parto de esa base. Yo no lo comparto. Ya, yo sí es una premisa que acepto como válida. Lo que no sé es si esa premisa es válida en valor absoluto o en valor diferencial. Si trasladásemos todo, esos 3 puntos efectivamente sacarían a gente que hoy está en riesgo porque se compara con el listo de hoy. Pero si los movemos todos 3 puntos, el listo de hoy tiene 3 puntos más también y la diferencia sigue siendo... Claro, pero tienes que compararlo con el tipo de situaciones a las que se va a enfrentar esa población. Si tú generas una sociedad más compleja, y ahí Elena tiene razón, si tú haces más compleja la sociedad, esa ganancia no te va a rentar. Pero ¿por qué damos por supuesto que la sociedad se va a complicar en lugar de... Ahora todo el mundo dice que la IA me hace la vida más fácil. No es precisamente esto. Por ejemplo. O sea, Se la complica muchísimo. bueno, pero esa es otra cuestión. O sea, que Es que era el símil que tú- iba a poner yo ahora. tienes dos opciones, o bien tú haces una mejora de la población en capacidades que le van a hacer la vida más fácil, o bien simplificas la sociedad y entonces da igual no cambiar nada, ¿para qué? Porque ya todo el mundo va a llegar, ¿no? O sea, que es que ese balance es fundamental, pero en el balance social, yo como psicólogo que se dedica a esta cosa, no tengo nada que decir, porque yo no sé qué decido complicar la sociedad o hacerla más fácil. No tengo nada que decir a ese nivel, ¿no? Pero sí como psicólogo que se dedica a ese tipo de cosas, de ver qué funciones podemos cumplir para mejorar, ayudar a que la vida de la gente sea más fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, pues a mí, Una pregunta. ¿Pero tú te centras en toda la población o en aquella parte de la población que tiene esa necesidad específica? Me preguntas a mí, Sí. yo no le centro a nadie, o sea, yo me Ha salido de ti, pues... Claro, pero no, la pregunta era, la pregunta del compañero de la sala era, ¿qué pasa si yo muevo la campana y la sociedad se complica? ¿Eso qué impacto puede tener? Pues nulo, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que yo he respondido, que yo quizá me he explicado mal, es que si yo muevo la campana hacia arriba, estoy sacando de la zona de riesgo de la parte baja de la campana a un segmento de la población que tiene la vida más difícil porque tiene menos recursos intelectuales o cognitivos, llámalos como quieras, me da igual, para enfrentarse a la vida cotidiana. Esto ya lo sabemos. ¿Qué ocurre? Hay una validez predictiva que está muy constatada que nos dice que lo que la gente hace en su vida cotidiana se puede pronosticar con bastante precisión teniendo en cuenta esa variable. Si yo esa variable la mejoro su capacidad de adaptación. Esta es la idea. Sí, no, pero era tu pregunta inicial. Tu pregunta inicial de si esto era válido de cara a hacer ese intento de mejorar la sociedad desde que somos pequeños. pues a mí lo que me parece Esa a través de esa estimulación, de la neuromodulación. Pero es que eso es lo que respondía antes. Es lo que hacemos, lo que aprendemos a hacer con la educación, ¿qué es? Bueno, pues conseguir que la gente optimice su potencial, Exacto. pero a través de la experiencia. Y eso nos parece genial. Eso nos parece genial a pesar de que tenemos bastantes dudas de que la educación alcance su objetivo. ¿Por qué ocurre esto? Sabemos que en una clase los chavales son muy distintos. Los chavales que van a primero de primaria con 6 años son muy distintos entre sí. ¿Qué hace la educación? ¿Qué hacemos en clase con los chavales de 6 años? Enseñamos cosas y damos por supuesto que todos ellos aprenden igual, cosa que sabemos que no es verdad. ¿Qué haría alguien con la perspectiva que estoy defendiendo aquí para generar polémica? Aunque me la crea, eso sí. Pues que tenemos que tener esa capacidad de adaptación de los chavales que son muy distintos, aunque estén en la misma sala. Este es un poco el objetivo. Claro, pero siguiendo con esto, entonces en ese caso no necesitamos desplazar la campana de Gauss, necesitamos que la campana de Gauss sea menos achatada, que haya más gente en el centro de la campana y menos gente a los extremos, que son los que tienen más dificultades, sobre todo los del extremo Eso izquierdo. es muy peligroso. Elena, perdóname, es muy Es peligroso. estimular a la gente que tiene más margen de mejora. Es homogeneizar. A mí es que la normalidad me gusta bastante. O sea, mi ser normal me parece ideal. Sí, bueno, pero... Y luego esforzarte. Let's give some room to Ali. It is very difficult. I don't know if I understand, but based on question of differential or absolute increasing, I was thinking that
these days you see the AI models that helps the people to increase their capacities. It is not intelligence, but it becomes part of your brain because you can use it and perform better. But what is happening? At the moment, it is in the phase of test, I believe. It is available for everybody, almost for everybody. But we see that they are making levels. If you want the basic level, you pay nothing. But if you want better, you pay something. If you want to be much better, you pay a lot. And I believe after some time, there is a basic level for everybody, but if it makes difference, it won't be available for everybody. So it doesn't happen. If we, at some time, we find a way to increase the, say we will find it. If it happens, it won't be available for everybody. Immediately, there will be some procedures that make some people. This is, based the society. It is unfortunately is based on competition. Equity it was one of my questions. But yeah. Dos cosas. Primero, bueno, parece que hemos encontrado muchas correlaciones entre CI y calidad de vida o incluso supervivencia, ¿no? Entonces sí que parece intuitivo decir que si aumentamos el CI vivimos más o mejoramos esa calidad de vida, ¿no? Eso parece muy intuitivo. De hecho, ya lo hemos hecho, ¿no? El efecto Flynn hace eso. Quizá no mueve la curva como la queremos mover en conceptos de aumento, pero sí que la mueve en conceptos de optimización, ¿no? Y parece que eso llevamos haciéndolo cientos de años, ¿no? Y no nos está yendo tan mal. Estamos en un momento en el que, en términos de calidad de vida global, con todas las comillas necesarias que tiene que haber, estamos en el mejor momento como especie, ¿no? Se entiende. Así que parece que eso no ha ido tan mal. Yo a lo mejor sí que tendría dudas en que la derecha de la campana de Gauss no la conocemos. Quiero decir, sí que sabemos todo lo que va a pasar conforme movemos todo, porque lo conocemos, pero evidentemente al límite de la derecha del todo, pues no la conocemos. Y el otro día Roberto ponía el ejemplo de Flores para Algernon. Llega un punto en el que se podría dar un efecto rebote como puede pasar en la altura. Parece que ser más alto te hace más fácil la vida, ¿no? Pero llega un punto en el que medir 2,50 parece que no te lo hace más fácil. No sé si no te lo hace más fácil porque no todos medimos 2,50, que probablemente sea eso, pero ese efecto rebote se podría dar. A lo mejor esa sería la duda que yo tendría. Pero que el resto del colectivo se va a beneficiar de algo así, a mí me parece más que evidente. Luego está la ingenuidad que estamos teniendo en el discurso de pensar que podría ser que las personas más necesitadas fuesen las que recibiesen esto y no las que más dinero tengan. Que eso es otro melón. Es otro tema. Pero que sería lo que pasaría en realidad, ¿no? Sí. Eso. Pero a mí me gustaría ahondar en esta idea, porque en la idea de hasta cuál es el límite de la fisiología de cada uno, porque engarza muy bien en lo que decía Roberto antes de la genética, es decir, ¿podríamos mover la campana realmente a la derecha si tu fisiología tiene unos límites genéticos? Es decir, si eso, o sea, esa quizás sea la preocupación realmente de la mejora. ¿Puedo mejorar dentro de mis limitaciones físicas? Ese sería un poco o que si lo consiguiese, es decir, si yo puedo arrastrar las frecuencias de una red hasta las frecuencias de una red de una persona más inteligente y puedo reproducir su network por una estimulación, eso generaría de alguna manera un colapso en el sistema fisiológico de una persona que no tiene esa capacidad naturalmente. Claro, sería una... Muy rápidamente, Fernando, porque yo creo que tenemos que intervenir y todo, pero muy rápidamente, por eso he defendido en mi ponencia un modelo integral. También he tenido en cuenta la genética. Yo creo que no podemos olvidarnos de la genética. Entonces, es evidente que nuestro genotipo va a marcar, va a ser proclive a la optimización. O sea, lo que tú planteabas ahí. Tienes tu RANS, que es un concepto fundamental de hace muchísimo tiempo, genética de la conducta, que es el rango de reacción. Pues cada cual tiene el suyo. No sabemos todavía por el momento cuál es, pero estamos en ello. La gente que trabaja en genética molecular cada vez sabe más sobre eso. Entonces, ¿a qué me refiero con perspectiva integral? Pues que si queremos hacer lo que tú pones a la derecha, la mejora, tendremos que tocar todos los palos.
incluyendo la genética. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Para mí es incomprensible. No. Y en este sentido, rápidamente, yo os recomiendo, para que veáis un poco mi postura un poquito más radical, una lectura que os va a cambiar la vida, que se llama el libro La secreta anarquía de la ciencia. ¿Os suena este libro? Hacerme caso y leerlo, porque os va a encantar. Y hace una revisión de cómo ha avanzado la ciencia en los últimos años, en los últimos cientos de años, y lo que defiende este autor, y tiene razón, es que la ciencia ha avanzado por científicos que han pasado de todo el rollo ético. Y en las guerras. Bueno, escucha, pero, Sí, por eso. pero que vale O sea, la pena para la época. leerlo de verdad, porque es muy interesante. Y la gente, por ejemplo, para probar un medicamento que no le permitían probar, se lo ha inyectado él. ¿Veis cómo funciona? Y ha salvado miles de vidas. O sea, es un tema muy bonito. Por eso hicimos la estimulación a los estudiantes. Claro, claro. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que perderle el miedo a este tipo de cosas y ser un poquito más atrevidos, con cautelas, con cuidado, pero que no seamos tan tal, porque si antes también se ha señalado en algún momento, ¿no? Si hay tecnología disponible, alguien lo va a utilizar. Entonces, yo soy mucho más partidario de regularizar en lugar de decir, no, pongamos cortapisa, porque alguien lo va a hacer. Entonces, prefiero que la gente lo haga, pero controlando la jugada. Y ya. Allí al fondo hay una pregunta. Gracias. Yo quería volver al... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Al debate inicial ético, ¿no? Y creo que me sitúo un poco entre ambas visiones, porque creo que es bienvenido toda estimulación cognitiva que nos haga crecer y tener mayor inteligencia. Ahora, la pregunta es, ¿en pacientes sanos para mí puede tener sentido? Otra cosa es que sean niños, ¿no? Y yo creo que antes estábamos poniendo otras metáforas con las operaciones estéticas, etcétera, pero yo creo que tenemos ejemplos claros, ¿no?, de sobreestimular a los niños, ya sea con extraescolares, ya sea con, ¿no?, intentar que tengan un desarrollo muy rápido, que también se ha hablado antes de la velocidad, ¿no?, que se les tiene que dar. Yo creo que hay tanta otra gente con la que trabajar estas técnicas que tocar a los niños quizás es lo que sí que dejaría a un lado, ¿no? Y empezaría un poco más arriba con tratar de mejorar esas capacidades. No sé si estáis de acuerdo, pero para mí ahí sí que hay un límite. Y luego, por otro lado, pensando también en si mover la campana o no, lo que sí estaba reflexionando es que la inteligencia también puede ser mal usada, ¿no? Que decíamos antes de la IA o hablábamos de otras cosas, y reconozco que cuando se escucha me da un poco de miedo oye, todos muchísimo más inteligentes, ¿qué pasaría con algunos inteligentes, ¿no? Porque entra también la parte moral del bien, el mal y cómo usar la inteligencia, ¿no? Entonces ahí sí que a mí personalmente me genera cierta duda. Sí, esa diversidad va a existir siempre, claro. Tenías tú también otro comentario, pero necesitas el micrófono para que te... Que el tema de los niños es claramente escabroso, pero a lo mejor en parte porque no entendemos bien los posibles efectos secundarios. Pero sabemos que cualquier intervención que hagamos sobre adultos relacionado con la inteligencia tiene muchísimo menos impacto que si lo hacemos con niños. Entonces, si dejamos fuera justo el nicho en el que realmente se dispara el potencial, pues casi que ya estás naciendo muerto, ¿no? El proceso ya lo estás matando de partida. A lo mejor hace falta estudiar muchos efectos secundarios antes de abordar niños. Totalmente de acuerdo, porque da pánico y se te ponen los pelos de punta. Pero sobre el matiz, es que ahí es donde está el potencial realmente de mejora. El experimentar algún tipo de intervención en ese rango de edad. Claro, es que eso dicen los datos epidemiológicos, de hecho, que a partir de cuando acaba el proceso madurativo espontáneo del cerebro, ya hacer modificaciones con las técnicas de las que disponemos en la actualidad funcionan muy mal. Con lo que sabemos hasta ahora, ojo, porque lo que hace Elena, eso lo va a cambiar todo seguro en breve, ¿no? Pero entenderme, o sea... Un poco. Pero que cuando realmente hemos visto que el impacto que tú puedes tener a través de programas de carácter de estimulación, por ejemplo, psicológica y tal, tiene una especie de impacto cuando está activo el proceso de maduración. Pero cuando acaba, ese impacto se reduce de manera muy notable y hay estudios muy serios epidemiológicos en este sentido, ¿no?, que lo demuestran empíricamente. Lo que pasa es que estamos viendo ahora cada vez más, y en los últimos años, ya desde hace tiempo, ¿no? Antes era solo los niños tienen plasticidad cerebral. Luego, bueno, los niños, adolescentes, adultos jóvenes, personas mayores que son activas, luego tal, no sé qué. Nosotros vemos
pacientes de más de 50 con un traumatismo hace más de 20 años que mejoran con un tratamiento de 20 sesiones de TDCS y combinado con estimulación cognitiva. O sea, lo vemos. Pacientes con enfermedades degenerativas que mejoran. No solo que pensamos que frenan, porque claro, tampoco puedes estar seguro de cuánto estás frenando, pero que es que justo después tienen mejor determinados aspectos de la memoria. Yo creo, como decía ella y como ha comentado antes Nuria, primero los niños tienen que ser niños, no tienen que ser más listos, tienen que ser más felices. Y si es subiéndose a un árbol, es subiéndose a un árbol. No hace falta que sepan hacer integrales de segundo grado con 10 años. Creo que no es necesario. Ya chucharemos a los adultos, que somos los que tenemos que resolver los problemas y ordenar la sociedad. Mal, por cierto, pero bueno, ahí estamos. Y creo que hay muchas cosas hay mucho trabajo por hacer, aparte de potenciar un cerebro sano. Empezando por reducir el estrés. Con reducir el estrés aumenta la inteligencia. Pues vamos a reducir el estrés, que esto es relativamente fácil, ¿no? Bueno, me parece que hay muchas cosas que hacer para potenciar al ser humano sin necesidad de potenciar las capacidades cognitivas, incidiendo directamente en el funcionamiento del cerebro. Solo por cambiar un poco, porque tenemos ya muy pocos minutos, por cambiar un poco el tópico y quiero hacer una pregunta. Ali, we are discussing about the ethical aspects of imagine that we have the magic pill to stimulate the brain and make everyone smarter. But how far we are with the computational models right now to simulate a good stimulation, so to inform real stimulation. Are we very far away from that to have a good computational model that can inform the accurate stimulation of the brain that make us smarter? How far we are? With how many words do you want to? 70. Like an abstract. Honestly saying, I would say we are very far from. So to this ultimate goal, because we know that when we begin a research, maybe the ultimate goal is not there for 2 years, 5 years, or 10 years. But what is important is not that to reach the ultimate goal. In the between, in the way, we will find many interesting things that can help the people, can help to inform, the protocols and everything. But, to doing that, we have a protocol that put it on your head and you will be increased 2 points what you want, 3 points. I think it's very far, if it's possible, I'm not sure, but far from it. But the research is going on at the moment. I think many interesting and useful things will be found that can help people, for example, those who have different disorders or the 2 children to have a better life. I think we are not far from that, but from the ultimate goal, yes, I think we are there are many things about the brain that we don't know yet. Yo creo que son más la hora de ir terminando. No sé, Roberto, si tú quieres cerrar la sesión de alguna manera. Yo voy a decir unas palabras. Lo primero es agradecer a todos el debate. Esto es un debate muy intenso y muy interesante. La mejora cognitiva, la neuromodulación. Yo creo que nos hemos llevado hoy una impresión bastante certera de dónde estamos desde el conocimiento del cerebro y la fisiología cerebral hasta el conocimiento de las capacidades cognitivas de la inteligencia, cómo neuromodularla, los problemas que tenemos, incluso llegar a modelos, ¿no?, de cómo funciona el sistema, por ejemplo, en la memoria operativa, ¿no? Hemos llegado a todos esos conocimientos. Es verdad que yo estoy muy de acuerdo con Ali, estamos lejos, pero estamos en un camino. Es decir, que eso es muy importante, establecer el camino de cómo hay que llegar a esta idea de la mejora cognitiva mediante la neuromodulación, sea en pacientes, sea en controles, que es
cambiar algo más los protocolos. La idea de usar los modelos computacionales creo que es muy interesante, el tener los modelos en sílico donde puedas probar y testar cosas que vas a hacer en neuromodulación puede ayudar un poco a dirigirla un poco más, y en este sentido es un poco así la conclusión que puedo hacer. Roberto, si tú quieres decir alguna otra conclusión. No, únicamente como codirector de agradeceros que hayáis hecho el esfuerzo de veniros a compartir el día de hoy con nosotros, que hemos aprendido de vuestras preguntas, ha sido un placer, y ser valientes, o sea, echarle imaginación y no os dejéis seducir por aquellos que tienen unas reservas que deberían fundamentar en ciertas cosas. Esta es mi recomendación para hacer lo que queráis, pero ser valientes, o sea, abrir vuestra mente a otras opciones aparte de las clásicas. Y dicho esto, muchísimas gracias de nuevo. Gracias.